instead of, kowtowing, instead of Biden saying, oh, he's got nuclear weapons. He keeps saying he's got we have better weapons. We have the greatest submarine power in history. So what would you say and do? I would say we have far more than you do, far more powerful than you, and you can't use that word ever again. We have more than you. En fin. Go ahead. Larga. Vamos. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. El regreso de Trump ha sido uno de los temas que la élite global trató durante el Foro Económico de Davos la semana pasada. Decía Bloomberg que los poderosos estaban evaluando los riesgos de su eventual retorno a la Casa Blanca. El vicepresidente del fondo buitre BlackRock, Philip Hildebrand, lo consideró un desafío fundamental para Europa, luego de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtiese de lo mismo. Un nuevo mandato de Trump es una amenaza para el mundo. Bueno, a diferencia de un nuevo mandato de Biden, que con ese todo all right. Con ese algo mejor en los temas del clima y en lo referente a las políticas comerciales, que es lo que destacó Lagarde refiriéndose a los riesgos que representa Trump. Tampoco nos vamos a poner a pensar ahora en guerras ni en la amenaza que supone para el planeta el hecho de que los gobiernos de Estados Unidos, ya sean republicanos o demócratas, las apoyen o las patrocinen por todo el globo. Bueno, vale, el negacionismo del cambio climático de Trump y el retorno de las guerras arancelarias es lo que parece que le preocupa más a las élites globales. Claro, lo que pasa es que no es lo único con lo que el mundo va a tener que lidiar en caso de que este señor vuelva. Y una de las principales incógnitas de la que se habla tanto que ya parece hasta improbable es que detenga la ayuda a Ucrania. De momento, los republicanos ni siquiera aprueban el nuevo paquete de financiación que había pedido Joe Biden y la preocupación es que con Trump el asunto se finiquite definitivamente para centrarse en los problemas en su frontera sur. Sí, de hecho el propio Trump ya ha dicho en varias ocasiones que él podría haber podido evitar la invasión rusa de Ucrania de haber gobernado en ese momento y hace poco también afirmó que es capaz de parar la guerra en 24 horas, algo que Zelensky tildó de una retórica peligrosa, dicho sea de paso. Ya, está claro que todo ese pacifismo de Trump, que no es tal, son consignas electorales para atraer a votantes reacios a que Estados Unidos mande dinero para financiar una guerra a miles de kilómetros. Mientras dure la campaña electoral, puede decir misa. La realidad poco tendrá que ver con lo que va soltando ahora y desde luego y lamentablemente la guerra no se va a detener ni en 24 horas tras el regreso de Trump, ni en meses, por lo que sabemos ahora mismo. Tanto la OTAN como Rusia se preparan para una confrontación de como mínimo 2 años más. El gasto en defensa aumenta y hay algunas voces que proponen buscar un mecanismo legal para confiscar e entregar a Ucrania las reservas de Rusia en el extranjero que fueron congeladas al inicio de la invasión. Estamos hablando de unos 300.000 millones de dólares colocados en bancos internacionales que reclama Kiev y cuya confiscación sentaría todo un precedente. A ver qué países se van a atrever a guardar su dinero en bancos fuera después de que se demuestre que por ley se lo pueden entregar a otro. La clave es que incluso si Trump disminuye el monto de ayuda a Ucrania o si la llega a paralizar, ya se están buscando maneras para seguir financiando a Kiev, o bien lo asumirán Alemania, los países escandinavos, Reino Unido, que hace poco le ha dado unas garantías de seguridad a Ucrania, unas garantías bastante indefinidas, pero garantías al fin y al cabo, o el resto de la Unión Europea, o bien la propia Rusia. Para la guerra siempre se encuentra dinero. Otra cosa que no hay que perder de vista y que nos recordó nadie más ni nadie menos que Boris Johnson en su columna para Daily Mail es que Trump fue el primer presidente de Estados Unidos en defender a Ucrania cuando le entregó en 2018 misiles antitanque Javelin. Eso le hace a Boris Johnson dudar de que Trump deje a Ucrania sin recursos. Sí, pero el artículo dice en el titular que la presidencia de Trump puede ser lo que el mundo necesita en este momento. Ojo que la percepción de Boris Alexander Johnson sobre lo que el mundo necesita en este momento puede contradecir a la mera continuidad de ese mundo. Teniendo en cuenta los precedentes, el amigo Boris perfectamente puede pensar que el mundo, exceptuando Estados Unidos y Reino Unido, puede necesitar un buen meteorito.
Así es. Gaza, desde luego, no necesita a Donald Trump, aunque tampoco le ayuda demasiado la presidencia de Biden, pero la alineación más absoluta de Donald Trump con Israel ya la hemos visto durante su anterior presidencia. Solo recuerden el acuerdo del siglo del conflicto entre Israel y Palestina que presentó en compañía de Netanyahu en 2020, un plan de 2 estados que dividía a Palestina en una serie de islotes separados entre sí y conectados por carreteras controladas por las fuerzas israelíes y dejaba todos los territorios ocupados ilegalmente a Israel. Un plan sin fisuras, como se ha demostrado con el tiempo, que nos dejó esa mítica imagen de la presentación de un supuesto acuerdo de paz en la que solo estaba presente una de las dos partes en conflicto, junto con el presidente de Estados Unidos. No se puede decir precisamente que estén escondiendo sus cartas, la verdad. Trump también fue el artífice de los acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones de Israel con los países árabes, unos acuerdos que sacaron por completo de la ecuación a Palestina. El regreso de Trump, en definitiva, es la continuidad del genocidio de palestinos y el cierre de filas en torno a Netanyahu. O sea, lo que estamos viendo desde hace meses por parte de Estados Unidos y Europa, si dejamos a un lado algunos discursos que ha dado Josep Borrell disfrazado de lámpara. Y finalmente, un último eje de su política que no podemos dejar afuera, América Latina. Escuchen lo que está prometiendo. To stop the deadly drugs that are poisoning our people, I will deploy U.S. Navy to impose a full fentanyl blockade on the waters and the region where they're coming in through certain channels. They're coming overland. They're coming any way they want to come. Desplegaré la Marina de Estados Unidos para imponer un bloqueo total del fentanilo. O sea, México, cuidado. Según informaciones de New York Times, ya en 2020 Trump habló de lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas, supuestamente. Su exsecretario de Defensa, Mark Esper, en sus memorias reveló que el entonces presidente de Estados Unidos se lo había planteado seriamente y le preguntó si se podía crear la impresión en el mundo de que el responsable era el otro país. A Esper le pareció absurdo, pero esa idea la retomaron algunos senadores republicanos unos años después. En nuestra edición de Cafeína de hace unos meses sobre el fentanilo, les contamos los detalles de sus propuestas que parecen una completa locura, pero que van tomando forma con el tiempo. De hablar de misiles, según New York Times, pasaron a barajar una intervención militar por la frontera sur. La guerra contra los cárteles la llamaron. Y en México, cuando llegue Trump, también habrá un nuevo gobierno. México tan lejos de Dios, pero tan cerca de los Estados Unidos. Y quien espera como nadie el regreso de Trump es nuestro primer presidente liberal, libertario del mundo, Javier Milei. Trump ya le ha dado alguna que otra palmadita en la espalda durante su campaña electoral y hace 3 días dijo que espera ayudarle a hacer Argentina grande de nuevo. Veremos en qué consiste esa ayuda. Desde luego a Macri, que esperaba una lluvia de inversiones, el proteccionismo de Trump no le ayudó para nada, más bien lo empantanó aún más. Veremos qué pasa con Milei, si es que sigue gobernando, que si miras las entrevistas que hace Tonietti, no le dan más de unos meses en el cargo. Ojalá sea así. De lo que no hay duda es que la internacional facha recibiría con el regreso de Trump una buena dosis de esteroides. Con su ayuda y con la de Steve Bannon renacerán los Bolsonaro, habrá nuevos Milei y a ver si las fuerzas progresistas en América Latina son capaces de responder este desafío. Gracias, Ina. Mexico is a victim of it also. You have a tremendous drug problem for your people. The drugs, the destruction of families, the death. So we'll be dealing with Mexico, but something has to be done about it. We're losing, I think, probably 250,000 people a year. That's like a big military intervention. Something has to be done. Hoy nos acompaña Eduardo García. Compañero, muchas gracias por atender a la base. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Buenas, Edu. Un regreso de Trump, ¿qué supondría para América Latina? ¿Para Argentina de Milei o para la propia Venezuela o el México, que ya está amenazando con desplegar la Marina en la frontera sur? ¿Qué habría que esperar a esos países? Bueno, Trump en 2020 despidió su presidencia con sanciones a Nicaragua y a Cuba. Con nuevas sanciones contra Nicaragua y Cuba. Fue una de las últimas cositas que hizo antes de dejar la Casa Blanca. Y es cierto que su retórica, por ejemplo, con respecto a Venezuela, ha sido durísima. Pero hay que tener en cuenta también que esta cuestión de las sanciones contra países de izquierdas en América Latina, la presión diplomática,
bueno, el considerar a América Latina como el patio trasero en lo político, en lo diplomático y, por supuesto, en lo económico, que es lo más importante en este caso, está presente en todos los gobiernos, por ahora en Estados Unidos en los últimos tiempos. Estuvo presente, por supuesto, con Trump, pero es que está presente también con Biden y estuvo presente con Obama. En lo que tiene que ver entonces con la relación estructural con el continente, no sé si habría diferencias sustanciales con respecto al resto de gobiernos norteamericanos, estadounidenses, que como sabemos han priorizado los intereses de sus grandes capitales con respecto a la extracción de recursos en América Latina. Lo que sí puede pasar, y esto me parece que es el fenómeno político más importante, no solo en este aspecto, sino en todo lo que tiene que ver con los últimos años en la región, es uno de los fenómenos a los que más seguimiento estamos haciendo, al menos en Descifrando la Guerra, es la consolidación de un nuevo bloque de las nuevas derechas radicales, que son latinoamericanas porque tienen particularidades propias nacionales y regionales, pero que están conectadas con el trumpismo de manera clara. Lo hemos visto con el vínculo de Donald Trump con respecto a Javier Milei. Es un vínculo personal, es un vínculo ideológico. Por tanto, es la consolidación de un bloque ideológico, un bloque político del mal, si se quiere, que va ganando paso en algunos países en América Latina y que se relaciona con la institucionalidad estadounidense en los términos en los que siempre los gobiernos de derechas latinoamericanos lo han hecho, ¿no? Pues subordinación, venta de activos estatales, etcétera. Pero que además en el plano político e ideológico se relacionan con Donald Trump en particular de una forma muy específica, que es siguiendo las tesis trumpistas, acomodándolas a los contextos nacionales y aplicándolas en las instituciones de los distintos países de América Latina. La relación que Donald Trump tiene ahora mismo con Javier Milei ya la vimos en su momento con Jair Bolsonaro y sería esperable que eventualmente la llevase a cabo también con otros gobiernos en la región. Hemos dicho el de Bukele, pero vamos a ver, por ejemplo, si en Chile no tenemos, esperemos que no, pero si en Chile no tenemos un gobierno de derecha radical en no mucho tiempo, vamos a ver si no lo tenemos, por ejemplo, en Bolivia, vamos a ver si no lo tenemos en Perú, vamos a ver cómo evoluciona el actual gobierno de Ecuador. Bueno, todos estos actores son actores que de una u otra forma han mostrado simpatías y cercanías retóricas y de agenda con respecto a Donald Trump. Y ese enlace, si se quiere, ideológico que tienen entre Trump y todos estos actores políticos nacionales, luego juega un papel importante en la consolidación de dinámicas de explotación norte-sur que son previas a Donald Trump, pero que se podrían cronificar en el tiempo si Trump lleva a la Casa Blanca y efectivamente consolida, como hemos dicho, este bloque ideológico con estos actores nacionales que son subordinados, que quieren ser subordinados y que efectivamente aspiran a subordinar a su país, a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Eduardo García, por conectar una vez más con la base. Hasta pronto. Hasta pronto, chicos. Cuidaos.